Así que, de acuerdo con las reglas de la gramática hebrea, se entiende y se traduce como singular. Elohim es un plural, se refiere a varios seres, pero en el documento bíblico esto se utiliza como si fuese un singular, como si fuese un único Dios, con lo cual se estaría utilizando o se estaría interpretando de forma incorrecta. O sea que cuando nos referimos, por ejemplo, en el texto, ¿no? Que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, habría que decir en el... Ahora escuchan o no. el principio ellos crearon los cielos y la tierra. O lo que traduce Elohim, una de las traducciones, los poderosos crearon los cielos y la tierra. Entonces ahí cambia porque ya ahí no se estaría hablando de Dios, sino de otro tipo de seres, que es lo que también el señor Biglino en una de sus investigaciones afirma, ¿no? Cuando dice que la Biblia realmente no habla de Dios. Y en eso está en todo lo correcto, sobre todo en el Antiguo Testamento. También el término Elohim se explica como el plural derivado de él o una forma plural Ya, pero ¿se escucha o no? ¿O quieren otro grito? de Eloá. A pesar del desacuerdo respecto al método de derivación, se supone que en hebreo arcaico el singular de la palabra que significaba Dios era él y su forma plural Elohim. O sea que el singular de Elohim sería él, según todo el tema del idioma hebreo, ¿no? Él para referirse a un único Dios y Elohim para hablar pues de varios seres, ¿no? En este caso, en el texto original en hebreo del Antiguo Testamento, Dios está escrito en su forma plural, que es Elohim. Esta forma en plural de Dios aparece más de 2500 veces en los 39 libros del Antiguo Testamento, lo cual significa que hay más de un Dios. Bueno, eso se entiende bastante cuando usted lee la Biblia, se habla de varios seres, varios personajes con supuestos poderes divinos que interactúan con los pueblos. Solo que desde la tradición hebrea esto se condensó como si fuese un único Dios, ¿no? O así se interpreta, que su Dios, el Señor Yahvé, pues sería el único y Dios verdadero. Pero el Antiguo Testamento no habla de un único Dios. Esto para quien investiga sin el velo religioso. ¿Qué secreto está escondido en esta misteriosa palabra Elohim? ¿A quién se refiere Elohim? Elohim quiere decir lisa y llanamente, los fuertes y los poderosos. Por lo tanto, la traducción correcta a la que debería de aparecer en nuestras Biblias es la siguiente. En el principio, los fuertes y poderosos crearon los cielos y la tierra. Si se tradujera correctamente la palabra Elohim en el Antiguo Testamento, habría que colocar los fuertes y poderosos o los poderosos cada vez que se mencione ese término y se colocara la verdadera traducción, cambiaría realmente el contexto de todo lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces, cuando, por ejemplo, dice que Jehová Dios creó al hombre del polvo y la tierra o formó al hombre del polvo y la tierra, habría que colocar ahí los poderosos o los fuertes formaron al hombre del polvo de la tierra. Entonces ya aquí habría que reestructurar toda la historia porque el documento bíblico en el Antiguo Testamento nos está hablando de un grupo de seres con unas características bastante particulares que influyeron en el desarrollo y la historia humana. Ahora, ¿cuántos eran exactamente? Por ejemplo, el libro de Enoch, el libro apócrifo de Enoch, revela que hubo aproximadamente unos 200 de estos vigilantes que descendieron junto a Senyasa en el monte Hermón. Ahí relata que descendieron, se mezclaron con las hijas de los hombres y bueno, manipularon a la humanidad, que es lo mismo que el Génesis relata de que estos fuertes y poderosos o estos hijos de Dios se mezclaron con las mujeres terrestres. Está relatando la misma historia, el libro de Enoch, y allí pues a estos seres, que es el plural, se le llama los vigilantes. Entonces cuando se estudian otros textos se puede hallar respuestas. Nadie sabe cuántos son los fuertes y poderosos, seres que se tomaron la molestia de... Disculpen, es que me estaba riendo porque mi esposa me tiró una cosa en la cabeza cuando estaba gritando porque se asustó. Se asustó y me arrojó una cuchara por la cabeza. Imagínense un cucharazo. Me llegó porque, porque se asustó con el grito. Y le tuve que explicar que son bromas, es como
para jugar nomás un rato, no es, no es de verdad. No es que yo esté poseído ni nada, es un juego nomás. Molestia de crear los cielos y la tierra, ¿no? Supuestamente. Lo único claro es que tal vocablo se sirve en describir a varios de ellos. En el Génesis 1, 26, 27 dijo, entonces dijo Dios, hagamos, que está el plural, al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al varón y a la mujer conforme a su imagen. Varón y hembra se crean. Esto significa que existen dos dioses, la imagen masculina de Dios y la imagen femenina de Dios. Bueno, esta cita nosotros la hemos tocado algunas veces en el canal, de la diferencia de las dos creaciones que se relata en el Génesis, ¿no? La primera versión es cuando dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Es decir, hay una condición de crear al mismo tiempo tanto al hombre y la mujer, es decir, el género humano, y esto a partir de la imagen de un creador. Luego hay otra cita que habla de que Jehová Dios forma al hombre del polvo y del barro de la tierra, y de la costilla de ese hombre sale Eva. O sea que son dos versiones de la creación bastante diferentes, y lo que muestra aquí es que se estarían relatando dos historias, dos maneras de contar esa creación. Pero aquí lo que realmente uno puede entender es que una está haciendo referencia a la creación verdadera y otra está haciendo referencia a la manipulación genética que hicieron los Elohim en contra del ser humano. Porque la primera cita habla de una creación y la otra cita habla de una formación. Formó al hombre del polvo, del barro de la tierra, y luego sacó a Eva. Entonces hay grandes diferencias en estos dos relatos, y bueno, de esto casi no se habla en la religiosidad, y cuando se habla se dice que no, lo que pasa es que es la misma historia, solo que en una se profundiza más al detalle de cómo fue creado el hombre, y bueno, con eso intentan justificar algo que para mí es muy claro. Son dos historias diferentes o dos eventos diferentes. Uno es creación y el otro es manipulación. Y en esta primera parte, cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, es evidente que en este apartado están hablando los Elohim, el plural, ¿no? Aquí se ve la intención de estos seres de formar al hombre. Entonces, esto es una clara referencia a lo que dice el libro secreto de Juan, cuando Yaldabaoth y sus demonios, que son los primeros gobernantes, deciden crear, entre comillas, crear a una raza humana física. Y se les muestra la imagen, dice el texto, se les muestra una imagen en el reino de ese primer gobernante, una imagen del hombre perfecto, el humano perfecto, y ellos crean a ese humano partiendo de esa imagen que les envió la luz, y copian los rasgos y comienzan a hacer pues todo el proceso de una creación física. Entonces, esa creación física tiene los parámetros del hombre universal, del hombre original, pero con semejanza al error que los gobernantes le... Dice, pero la primera fue, no, ¿quién te dijo eso? Eso es homosexual, que lo digas. Imprimieron a esas humanidades. O sea, estamos hechos a imagen de la creación original, pero con semejanza al legado oscuro de los Elohim. Por eso humanidades físicas como nosotros tenemos una condición donde preservamos, conservamos leyes originales de la creación,